Buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Y en estas azarosas jornadas que estamos viviendo en el país, hoy tenemos 3 bloques y en el primero ya está con nosotros el ministro de Hacienda, el doctor Benigno López. Vamos a hablar con él acerca de todo esto que está ocurriendo y del juicio político, ya que mañana se presenta el libelo acusatorio en la Cámara de Diputados. Y así como están las cosas y según dicen algunos referentes de la política, esto podría tener un trámite sumamente rápido, casi sumario, por decirlo así. El segundo bloque vamos a hablar acerca de si efectivamente cuál va a ser la posición de los diferentes partidos políticos. Está el senador Fidel Zavala invitado, se comprometió a venir, y también el senador Exodio Ramón Ayala también estaba invitado. Él acaba de confirmar que no va a poder acudir a la cita, pero sí va a estar el senador Zavala. Y el último bloque vamos a hablar a ver cuánto nos cuesta este escándalo político económicamente hablando. Nos va a acompañar para explicarnos y contarnos ese detalle el ex ministro de Hacienda, César Barreto. Después de la pausa y acompañados de un café Lavazza que enseguida ya nosotros vamos a tener, vamos a la pausa. ¿Qué tal? Buenas noches, ministro Benigno López. ¿Cómo anda? Hola, Carlos. Un saludo para vos. Gracias por la invitación. Saludo a la audiencia. Un gusto estar contigo. Bueno, ¿cómo está el Ejecutivo? Estamos trabajando, como siempre. Usted ya sabe que hay votos para llevar adelante el juicio político. Hace un rato, desde Honor Colorado se informó que apoya el juicio político. Dicen que en la Cámara de Diputados ya se cuenta con los votos suficientes y que en el Senado, y que incluso Blas Llano podría también apoyar el juicio político. Todo esto, ¿qué le hace reflexionar? No, yo creo que dos temas fundamentales. Uno, el juicio político es un instrumento constitucional democrático, ¿verdad? Lo bueno es que estamos en democracia y que puede haber el ejercicio de este derecho que tienen los parlamentarios de interpretar el sentir popular. Y otro es una pena que tengamos que tener estas cuestiones traumáticas cada cierto tiempo, que impiden que nos vean como un país serio, ¿verdad? Entonces va a tener sus consecuencias. Un juicio político no es gratis, tiene su consecuencia en todo el aspecto, va a tener que explicar todas las cuestiones, pero son las reglas de juego a las que estamos sometidos y seguramente vamos a enfrentar el juicio político con responsabilidad y vamos a ejercer la defensa que se tengan que ejercer y explicar lo que se tenga que explicar, ¿verdad? Pero usted se da cuenta que las acusaciones son graves, les acusan de entreguistas. Incluso a usted le acusaron, dijeron que iban a pasar grabaciones, no sé si pasaron o no, de que usted incluso se fue a negociar en Brasil el acta de acuerdo firmado el 24 de mayo. ¿Existió esa? ¿Qué pasó ahí? Justamente esas acusaciones son, desde mi punto de vista, las que hacen decaer todas las demás acusaciones. Porque si empezamos a ver por la mía, no existe esa posibilidad. Yo nunca negocié el acta. Yo no tengo ninguna participación, ninguna reunión con los representantes de las altas partes contratantes, menos con los representantes de ANDE y Electrobras. ¿Y por qué periodista del Brasil, como el representante de la BBC en Brasil? Y habrá que preguntarle a ellos. Que usted habló del tema. Yo hablé de Itaipú. Yo me fui a Brasil 2 veces este año, ¿verdad? Una vez en marzo, principio de marzo, a un evento del IDE para atraer empresas brasileras. Me fui con el presidente del Banco Central y con empresarios paraguayos, donde tuvimos una buena presentación, una buena receptividad, y donde hablé con periodistas de la situación de Paraguay y por supuesto de Itaipú y de los desafíos que tenemos en Itaipú con respecto a la negociación, donde señalé que Paraguay va a ser mejor. Pero nada sobre el acta, no, si no había, se estaba discutiendo. ¿Cómo si no había? No había acta en esa época, no había esa discusión. Esa discusión no existía en ese momento. ¿En qué época fue? A principios de marzo. A principios de marzo. De marzo de este año. Ahora, pero los problemas en Itaipú ya vienen desde octubre del año pasado. Claro, Fuerte enfrentamiento entre Electrobras y la ANDE. Pero el acta no. El acta no. Esa es la cuestión interna de Itaipú y la ANDE que se estaba tratando de resolver, se estaba negociando entre ellos, como se negocia todos los años en los últimos 20 años. Verá, hay una cuestión normal del tira de afloje que hay en toda negociación, donde tiene que haber concesiones recíprocas para llegar a un acuerdo adecuado, ¿verdad? Esa es una cuestión que siempre ocurrió y que siempre se negoció y siempre se llegó a un acuerdo. Claro, pero se instaló que ustedes aceptaron modificar
el acta del 2007 que para muchos dicen que era muy favorable para Pero Paraguay. no es cierto tampoco eso, ¿verdad? Si uno mira el acta bilateral, claramente ratifica la vigencia del acta del 2007. Y bueno, ¿cómo puede haber tanta... Y- ¿cómo se puede instalar algo totalmente falso? Bueno, Entonces, a ver, y no sé, si es como usted dice. Habrá que ver el tema comunicacional, cómo se instala. Varias cosas que se dijeron no son ciertas. ¿Cómo No- cuáles? No es cierto de que se renunció al acta del 2007, ni que se renunció a la posibilidad de comprar energía excedente, que es la más barata. Hoy ya, gracias a Dios, todos saben que Itaipú tiene al menos dos energías, o dos potencias, o dos productos que vende, potencia garantizada, por un lado, que es la que tiene incorporada todos los costos de Itaipú, y la energía excedente, que es la energía más barata que no tiene ningún costo más allá de los royalties. Y eso ocurre porque Itaipú te garantiza cierto nivel de potencia, que es la que está obligada a vender Sí, y vos a comprar. la comprometida, Y sí. hay una diferencia que puede existir o no, que hace que vos puedas acceder. Y Paraguay tiene privilegios y beneficios y prioridad sobre esa. Si uno mira, te voy a mandar. Sobre los excedentes. Si uno mira sobre los excedentes, Paraguay tiene un promedio de uso cerca del 70% de esa energía del 100%. Y eso no se modifica ni no se cambia. Eso está claro en el acta y está clara en la especificación de ese acta bilateral. ¿Por O qué sea, le molestó entonces, si es como usted dice, ¿por qué Pedro Ferreira dice que era lesivo a los intereses de Paraguay? Hay que preguntarle a él, ¿verdad? Seguramente hay otras cosas. Entonces nosotros entramos a estudiar el acta con el presidente el fin de semana, cuando tenemos la noticia de la renuncia de Pedro y tenemos los eventos que están motivando. Entonces él armó un equipo de trabajo para estudiar él personalmente a profundidad el acta. Esto estaba en cabeza de las ¿Por qué no altas se partes hizo? Pero, a ver, contratantes. ¿por qué un Pero tema déjame terminar la explicación. No, pero una sola, porque si no se me pasa. Si era un tema tan serio, Eh. el tema del acta, ¿cómo se firma el 24 de mayo y este fin de semana el presidente arma un equipo para Porque estudiarlo estaban concienzudamente? negociando. El acta más o menos tiene el efecto de un principio de acuerdo entre las partes. Sí. Ese acta en puridad no sirve de nada si la ANDI y Electrobras no firman el contrato. Ese contrato estaba en proceso de negociación entre ANDI y Electrobras otra vez con los parámetros del acta y estaban avanzando en un proceso de negociación, en un proceso de acuerdo que no llegaron otra vez a un puerto, a un final feliz. Entonces no había nada de qué preocuparse si estaba dentro del canal correspondiente de las dos dueñas de la represa, que al final son ANDI y Electrobras. Esto salta cuando el ingeniero Ferreira, cuando Pedro no continúa más, por alguna razón que ya yo al menos no sé, ¿verdad? Y se da su salida. Entonces viene la decisión del presidente que teníamos que resolver qué hacer con el acta, porque había un pedido de informe. Entonces vamos a estudiar a profundidad, porque no es la responsabilidad del presidente estudiar todos los contratos que tiene el Estado paraguayo. Entonces nos sentamos a estudiar porque no se llegó al acuerdo que se tenía que llegar, como se llegaron los últimos 45, 30, 40 años de Itaipú, y analizamos el acta y encontramos ahí con el presidente que había algunas partes, no esas, que eran un poco que se llevaban a discusiones diversas. ¿Y quiénes fueron los asesores del embajador Saguier para firmar el acta? Hay que ver ahí, pero yo te quiero explicar cómo es, antes de buscar culpable entendamos qué pasó. Sí. Pero entonces ahí llegamos a la conclusión con el presidente en un grupo grande de trabajo que a los efectos de dar tranquilidad, porque había ya mucho alboroto, volver las cosas hacia atrás, retrotraer al ámbito natural, que era el ámbito donde se tiene que resolver, y eso es lo que se resolvió ese domingo de noche, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las cosas que, por ejemplo, a nosotros nos preocupó en esa reunión es la cuestión de la cota, bajar el nivel de cota a nivel de los directores, y ahí había un principio de que la potencia contratada iba a ser el ratio para acceder a la excedente, que antes no había ese criterio, y que a partir de incorporar se podría incorporar a otros conceptos. Entonces decidió el presidente, yo creo que con buen criterio, volvamos a foja cero, dejemos en el ámbito natural. Yo creo que eso mañana o pasado se acuerda con el Brasil y entonces se saca de la cancha el problema del acta. O sea, se va a resolver donde se tenía que haber resuelto normalmente. Perfecto, pero entonces ya está. Ahora la pregunta es, ¿por qué el sector político saca del ámbito técnico y firma un acta de acuerdo que no fue aprobado por el técnico? No, pues verá. Eso es lo que hizo Saguier. Saguier al firmar el acta lo que hace es dejar de lado el consejo técnico que no estaba de acuerdo con lo que se iba a firmar. Había un consejo técnico aparte, ¿verdad? O sea, se estudió técnicamente con gente que se llevó porque justamente la ANDE no llegó al acuerdo. O sea, Claro. entonces la ANDE ya no le llegó al acuerdo con Electrobras,
Entonces, ¿cómo vas a llegar a un acuerdo si ya no estás de acuerdo? Claro, y por ¿por qué eso se firma un escala. acuerdo si no se estaban de Por acuerdo? por eso se escala a las altas partes contrastantes. O si no, no hay razón de que se meta en la Cancillería. Y en ese documento se estaban poniendo de acuerdo otra vez. Estaban a punto de llegar a un acuerdo. Faltaba, creo que, una o dos cosas que había pedido la ANDE, que estaba en proceso también de revisar Electrobras y Itaipú si podían conceder, pero sufrió la crisis, ¿verdad? Pues si usted y yo razón por la cual ahora vuelve al órgano técnico y esperemos que llegue al acuerdo que tiene que llegar. Claro, si usted y yo tenemos que negociar un acuerdo sobre la física cuántica, Sí. nos perdemos. Sí. Tenemos que recurrir a los técnicos. Sí. Si nuestros técnicos, porque nosotros paraguayos, usted Sí. y yo vamos a negociar por Sí. física cuántica, si nuestros técnicos nos dicen, no estamos de acuerdo con eso, ¿cómo nosotros vamos a ir a firmar? Claro, pero había Si técnicos, es que- estaba el ingeniero Alcide Jiménez, que es un técnico que conoce el tema, y estaba el ingeniero de Itaipú, que también conoce el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? La ANDE no consiguió el acuerdo que quería. ¿Verdad? Esa es la realidad. Ahora, ¿qué tan beneficioso, tan perjudicial es? Yo creo que eso se va a resolver en el contrato operativo. Y ese contrato operativo la ANDE no va a firmar jamás si le es perjudicial. Razón por la cual fue avanzando en el proceso de diálogo otra vez a través del acta y seguramente ahora va a avanzar más rápido cuando se instale de nuevo los órganos técnicos de Itaipú. Mira, esto no es lo que ocurrió todos los años. Lo que no ocurrió nunca es no ponerte de acuerdo. ¿Y por qué mantuvieron en secreto el tema? ¿Qué es el secreto? ¿Y el secreto por qué no se Y comunicó? vos, El 16, el 15 de junio. Vos conocés, se mantuvo en público todas las otras negociaciones en los últimos 20 años. No. No estamos hablando de los otros, estamos hablando Y de bueno, este. no es secreto, la ANDE participó. Las partes participaron. Las partes que tienen que prestar participaron. Las Perfecto. dos cancillerías. Pero las partes participan, pero pueden no estar de acuerdo. Y bueno, y se siguió hablando entre ellos. O sea, si vos mirás, nosotros estamos enviando toda la documentación al Congreso, por eso más yo sé. Pues estuve trabajando en la documentación que se está enviando, ¿verdad? Entonces vos mirás ahí, siguieron hablando y siguieron tratando de acordar y no llegaron al acuerdo hasta el momento que Perú renunció. ¿Verdad? O sea, tuvo un principio de acuerdo a través del acta bilateral que les hizo sentar de nuevo a la mesa porque se habían levantado ya en octubre o en febrero, no me acuerdo bien la fecha, porque no llegaron al acuerdo y estaban buscando el acuerdo otra vez. O sea, hay que llegar a un acuerdo entre las partes. Es un matrimonio que no se puede disolver. No se puede disolver, sí. Vos tenés que estar con tu contraparte y tiene que ser un acuerdo recíproco, ¿verdad? Vos tenés que hacer algunas Aunque concesiones y en el otras no. 2023 hacemos separación de bienes. Y no sabés en el 2023 qué va a pasar. En el 2023 el tratado resuelve todos los problemas. Sí, supuestamente. Entonces, no todos resuelven. Vos tenés que revisar y ponerte de acuerdo para cambiar. Ahora, se habla de que hay un proceso de privatización en Brasil y que dentro del proceso de privatización se habla de Electrobras privatizada. Entonces, ¿de qué manera eso puede cambiar todo? Yo tengo entendido que acuerdo? está excluido Itaipú de ese proceso. Pero no sé, hay que mirar. Ya me preguntaron una vez, yo pregunté y me dijo, Itaipú no está afectado. Va a estar afectado la dueña. Y la dueña sigue siendo empresa pública o empresa privada, es la dueña nomás, no es el manejo diario de Itaipú, que ese es un tratado que tiene fuerza mayor que una ley. ¿Y qué pasó con el embalse? ¿Cuál es el problema con el embalse? Y el problema es una cuestión técnica que yo ya no te puedo explicar porque yo me acuerdo de mi época que es complicado cuando el embalse se baja porque no hay agua. Sí. Pero entonces cuando no Pero hay el agua, pero el embalse se maneja del lado brasilero o del lado se paraguayo? maneja entre los dos, se tiene que poner de acuerdo. Se tiene que poner de acuerdo. Sí, ¿Y se respetan los Y acuerdos? se respetan los acuerdos. Seguramente a Brasil le molestaba tener que llegar a esos acuerdos, por eso ya puso una fórmula para resolver de una vez sin tener que sentarse cada rato, ¿verdad? Bueno, pero ahora hay nuevos elementos. Se habla de que, que un punto, el punto 6 del acta, Sí. Por orden, instrucciones del vicepresidente Velázquez, se quiso sacar y que eso se iba a servir para que se hicieran negocios supuestamente con una empresa distribuidora de energía también en el Brasil que supuestamente pertenece a la familia Bolsonaro. ¿Ustedes saben de eso? ¿Existió eso? De hecho, hoy se puede, si vos tenés las autorizaciones propias dentro de Brasil, vos podés vender directamente la parte que te corresponde de ANDE en Brasil hoy. No Claro. necesitas ese artículo. De hecho, ya sí está en el tratado. Lo que necesitas es hacerlo operativo. Sí. Pero esta historia es más fantástica todavía. Nada se excluyó del acta, de los documentos que nosotros estamos enviando al Congreso, de la forma como se fue presentando la discusión. En el acta nunca estuvo ese punto 6, no existió. Hasta el 23 de mayo a la noche, donde ANDE envía por WhatsApp un memorando donde establece cómo le gustaría, una contrapropuesta a lo último que se negoció, donde entre otras cosas está cómo va a ser la compra de la potencia garantizada.
y establece un procedimiento de 5% el primer año, 15, 15, 15. Es más de lo que tiene Paraguay en el acta. Entonces, el tema del sobreprecio y compañía está medio discutido ahí, porque la propuesta del acta es menor que la propuesta que hizo la ANTE. Sí, vi el cuadro, vi los cuadros. ¿Viste los cuadros? Sí, vi los cuadros. Y entonces es claro que ese tema no debía de haber sido un problema, como porque así empezó el tarifazo. ¿Verdad? Así empezó el acta secreta. Nada de secreto, las partes estuvieron siempre de acuerdo, lo que no se discutió en público, porque nunca se discutió antes, ¿verdad? No es porque se quería esconder nada, si es una cuestión eminentemente técnica. Bueno, pero a ver. Y, sí. el punto 6 está en ese memorando como otros puntos que no se incluyen. Yo tengo entendido, porque nadie me pudo explicar, y yo tengo que ser honesto contigo y no mentir a la audiencia, no sé qué pasó el 24 de mañana. Porque el Pedro cuenta que habló con el presidente y le dijo, hay que incluir el punto 6. Sí. Y el presidente le hizo, hay que incluir si beneficia al país. Perfecto, presidente. ¿Cómo se hizo la transmisión de esa instrucción a la mañana a Brasilia o a Ciudad del Este? No sé dónde se hizo la reunión, no sé. Pero la decisión del presidente siempre fue la correcta. Revisar el acta porque había cuestiones que debían de ser revisadas mejor para evitar interpretaciones contrarias, que las interpretaciones que tenían ANDE y Electrobras. Incorporar la cláusula que le beneficiaba a Paraguay y después la decisión más dolorosa, hacer los cambios que tenían que hacerse. El presidente, desde el punto de vista procesal, jurídico, constitucional, hizo todo lo que un presidente tiene que hacer. Pero a ver, si ustedes estaban seguros de que esto es así, ¿por qué cuatro sacados entonces el domingo? ¿Por qué se pide? Por la entonces responsabilidad, yo creo que fue más bien una responsabilidad de ellos que asumieron una responsabilidad política por el proceso. Si el presidente cree que se hizo bien, ¿por qué? Pero justamente no se hizo tan bien. Es perfectible el acta, todo es perfectible. Había cuestiones que se interpretaban de diversas maneras. Y entonces él resolvió que se interprete en el lugar técnico de una manera uniforme y que se resuelva el problema donde se tiene que resolver. O sea, no hay, si vos te pones a analizar todo, no hay nada tan dramático como los momentos que estamos viviendo, pero es la situación que es. Pero perfecto. Si no hay nada tan dramático, sin embargo, hay 4 y hoy 5 excluidos del gabinete de la presidencia de la República. Fue dramático, porque hay 4 el lunes y hoy uno más, la señora Arce Prelat. Pero ella hace por una cuestión absolutamente diferente, ¿verdad? Sí, por otra cuestión. Un abrazo y un cariño y un respeto a María Epifanía. Sí, una persona de un totalmente, primerísimo nivel y una altura moral intachable, ¿verdad? Ella no está complicada ni conflictuada en nada de estas cosas. Pero la decisión fue política de las personas que decidieron dar un paso al costado. No, el presidente, a ver, el único que renunció fue Hugo Xavier Caballero. Los otros pusieron el cargo de disposición. Decidieron dar un paso al costado. O sea, esa es la discusión que tuvieron y la conversación que tuvieron para facilitar el problema porque mediáticamente fallamos. Es así de sencillo. Ellos fueron solamente gente intachable. Vos no podés discutir la conducta de Castiglioni en toda su vida pública. Intachable. Hugo Xavier, por decirte 2 de los 4, nuestro defensor en los momentos más difíciles allá en la OEA. O sea, no podés decir que son vendidos, no podés decir que son entreguistas, no podés decir que son delincuentes, son personas intachables. Y como su moral es tan alta, de los 4, decidieron, vamos a facilitarte la vida, presidente, nos vamos, elegí gente nueva. Bueno, pero a ver, de cualquier forma, es decir, la posición, el tema es que es tu hermano, entonces es difícil hacer la pregunta para mantenerte fuera y para que sea más frío el análisis. De todas formas, no tenía razón, por lo que me está diciendo, ministro, no había razón para sacarlos. No, yo no digo había razón, salvo el tema comunitario. Yo no digo nada, hay una responsabilidad política en esto. Esa es la responsabilidad política que esas personas, con su alta capacidad moral y altura moral, decidieron facilitar el problema. ¿Por qué tiene que ser un estrés que se quieran ir? Yo mañana me puedo querer ir, no va a ser ni un estrés para nadie. Alguien de comunicaciones salió. Si el problema fue comunicacional. No pudimos explicar. Yo creo que tienen que estar felices ya con todo lo que salieron, que tanta sangre quieren los paraguayos. No, pero llaman a criticar por esta frase también, pero no importa. Pero espera, hay que valorar las cosas en su dimensión. Nosotros tenemos que empezar a valorar a la gente. Gente de primerísimo nivel perdimos en el sector público, donde no es fácil atraer gente. ¿Cuál es no hay un entreguismo, como se dijo, no hay un acta secreta, como se dijo. Eso no es cierto. ¿Y cuál es el beneficio que Paraguay iba a obtener con lo que firmó ayer? Formalizar tu relación en Itaipú. Pero si estaba formalizado. No estaba, si no tenía el contrato. Si vos no tenés el contrato. Bueno, pero ese es Itaipú el problema. Bueno, no. Sí, la ANDE. Porque la ANDE tiene que pagar. Pero Itaipú, claro. Electrobras tiene que pagar. Tampoco pagaba. Mentira, es cierto. No es cierto tampoco eso. Yo pedí el informe de Hacienda, recibimos todo el pago
relativamente a tiempo, dentro de la crisis. Entonces sí están equivocados, porque informan. Y bueno, encontraron. Informando de manera diferente a todos mí no los me días. preguntan. Yo soy Hacienda en ese caso, nadie me llama a preguntar. Últimamente está de moda acusarle nomás a la gente sin preguntar, menos vos y otros más. Pero muchos hacen eso, ¿verdad? Pero yo te digo una cosa, nosotros recibimos hasta el mes pasado. Ahora, nos recibimos el monto que tiene que ser, porque están discutiendo cuál es la potencia que compran, porque no hay contrato, entonces no está firme la compra. Pues seguramente cuando se firme, se va a mirar hacia atrás y se va a ver qué es lo que falta pagar. Pero nosotros no nos resentimos de ninguna manera por este impasse para decir... Qué raro, porque de Itaipú dijeron, ¿Sí? dijeron el fin de semana de que sí había un No fuerte es fluido, impacto, no es porque fluido. no No se es- estaba y abondando, claro, ni Electroban ni la ANDE estaban abondando lo que no es correspondía. fluido como debe ser, no está en las condiciones que debe ser porque no está el acuerdo operativo. Ese acuerdo operativo siempre existió de manera expresa hasta el 2007 y de manera informal desde el 2008 en adelante, porque el contrato tampoco se firmó más, porque no se ponen de acuerdo, porque hay un problema, al Electroban le molesta que Paraguay entre a su contrato en la hora pico. Ese es el problema más grande que hay ahí. O sea, yo no veo, más allá del tema de la cota, yo no veo que tampoco que sea cierto que se haya limitado el derecho a comprar. Paraguay tiene el derecho a comprar. El tratado dice que la mitad es nuestra. Nosotros vamos a poder comprar la mitad en la medida que podamos. Hay un acta, una resolución, una nota reversal que te permite, si vos me dijiste que vas a comprar 100 y necesitas algo más, acá tenés hasta este monto, no sé, creo que era 350 kilowatts, Sí. para comprar. Eso tampoco se cambió. Que es lo que se quería vender. Acá lo único que se puso de nuevo es, yo te voy a comprar una potencia, yo quiero usar mi energía, Paraguay, quiero usar mi parte, entonces tengo que comprar lo que corresponde. Y no decirle, compro 100, pero uso 200, que era lo que estaba pasando. Y eso hace bien a la previsibilidad de la entidad. Y la Itaipú le estaba dando las facilidades para que ese impacto en la tarifa, en la compra de la potencia, no en la tarifa, no le impacte en la tarifa. El vicepresidente está autorizado a tratar de vender la energía de Itaipú. Yo no sé, yo creo que yo le escuché, oye, yo no creo que haya dicho eso. Él lo que dijo es que vinieron unos empresarios, yo estuve en la reunión, Sí. donde dijeron queremos facilitar el proceso de No, venta. él me dijo. Y después dijo, se deriva a la Sí, ANDE sí, y pero así él fue. me dijo, no, él me dijo. Eh. Yo le pregunté, ¿usted está autorizado? Porque según la Constitución su principal trabajo es relacionarse con el Congreso para llevar adelante todos los proyectos que el Ejecutivo considere necesarios, Sí. ¿verdad?, para el país. Le pregunté y me dice, la Constitución tampoco dice que no puedo hacerlo. Sí. Y mi interés era, dice, hablé con empresarios brasileños, eso me dijo esta mañana en la radio, hablé con empresarios brasileños y estuve haciendo las gestiones para tratar de vender al sector privado brasileño la energía que Paraguay no iba a utilizar y que le corresponde. Así mismo dicen que es. Entonces, Sí, pero él está autorizado yo no por el sé gobierno para hacer Yo no eso. sé si está autorizado o no. Es como cualquiera que viene a visitarnos a cualquier otra oficina y quiere hacer y vos le decías, anda a hablar con el dueño del circo, anda a hablar a la ANDE. Y en la ANDE tuvieron que hacer los acuerdos para llegar a eso. Hay una empresa muy grande que está queriendo venir a Paraguay, donde va a invertir 800 millones de dólares, y todos estamos tratando de que eso se haga realidad. Va a implicar casi 8% del PIB en los próximos 10 años. Entonces, todos estamos jugando para eso. Eso no quiere decir que yo voy a ser parte y socio de la empresa. ¿Verdad? O sea, yo creo que es una gestión para hacer el camino que tenés que hacer. ¿Usted cree que van a poder desactivar el proceso? Yo creo que eso ya es consecuencia, ya tiene su camino y el presidente tiene una gran... ¿Va a respetar y va a acatar? Claro, nosotros vamos a respetar el juicio político de la ley. Si se consigue, si se tienen los votos, si está acá pues ya no importa más la explicación. En el Acá ya es noticiero voto. estábamos hablando con el senador Antonio Barrios y Sí. él decía que esto puede ser sumario, es decir, mañana se presenta el libro acusatorio, se puede hacer una sesión extraordinaria mañana mismo a la tarde, Sí. donde se lleva adelante el juicio político y se va a hacer por separado uno y otro, pero él dice, así como están las cosas y si se tienen los votos, el domingo Blas ya no puede ser presidente de la República. Y si él dice, él sabe, él es senador, él está ahí. Yo no te puedo decir si es cierto o no es cierto. Pero lo que hay que tener en cuenta es que aprender la experiencia, ¿verdad? Todos esos procesos express, todos tienen sentencia en La Haya, en Costa Rica. Y yo voy a llevar el juicio a Costa Rica del presidente, si es así. ¿Usted? Yo voy a llevar. Pero Ahora, acuérdate que yo soy abogado. O sea, hay que darle la oportunidad a la defensa, hay que darle la oportunidad de presentar sus pruebas, hay que hacer bien y no va a haber problema. ¿Por qué si ya sabemos que cuando hicimos rápido tuvimos problemas, vamos a repetir el error? bueno, ahí está lo que dice tu hermano, el presidente de la República. Acepto la pelea por un Paraguay sin mafias. Él sabrá.
Así están las cosas, qué pena. Es una pena usted que es porque ministro de Paraguay Hacienda, tiene todo para despegar y nuestras rencillas que tienen 2 millones de años tenemos el problema ese del griego, Sísifo. Sísifo. Ahí Ahora, estamos nosotros. y dígame, ¿usted entiende lo que pasó? ¿Yo? ¿Con qué? ¿La parte política? Con todo esto que yo pasó. No, la parte política me La política y la ignorando. técnica, ¿entiende lo que pasó? No entiendo lo que pasó. Algo que se puede explicar, fallamos en explicar. Entonces tenemos esa responsabilidad que tenemos que cargar con esa responsabilidad para hacer. No pudimos explicar algo que para mí es relativamente simple. Acá no hay entreguismo, acá no hay secretismo, acá hay un proceso normal que se hizo en los últimos 30 años. Nadie se preocupó cuando en el 2000, si vos mirás las potencias de compra adicionales que se hicieron en Paraguay, el gobierno de Lugo, 36% más. Federico Franco en un año, 10% más. En su mandato, 46%. El gobierno del presidente Carter, 44%. Los últimos 3 años no sumió nada que nos generó el problema de hoy. Y la propuesta es 51%. Y la propuesta de la ANDE es 52%. Entonces, ¿dónde está el problema? Y no supieron explicar, dice usted. Y yo creo que pero las sanciones pues tienen que ser proporcionales. No porque no sabe explicar bien y después poder explicar, tener que tener una pena que es desproporcional como puede ser un ¿Y juicio que la político. gente no le quiere escuchar? Y yo creo que está harta, ¿verdad? Yo vine para explicar una vez más, pero la gente no, es un tema, la gente está harta de estas explicaciones. La gente cree que se entregó, la gente cree que yo no puedo hacer nada al respecto. Más que explicar y agradecerte la oportunidad que me das para eso. No, al contrario, gracias por venir, ministro. Sé que no es un momento fácil, pero usted está acá dando la cara, eso es importante. Gracias por venir. Gracias a vos. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando de este tema. A ver, ¿existen causales? ¿Qué va a pasar cuando el juicio político se puede hacer rápidamente? Eso y mucho más en instantes. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovechá las megas ofertas por nuestro aniversario. Cumplimos 39 años y los festejamos ofreciéndote descuentos increíbles en todos los productos. Además, con todas tus compras, gana una fabulosa camioneta Toyota Hilux Full Equipo 2019 0 kilómetro con 39 millones de guaraníes en efectivo. Escucha esta mega oferta. TV Samsung Smart de 43 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 403.000 guaraníes. Ahora, mega oferta, 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, senador Fidel Zavala? ¿Cómo anda? Hola Carlos, un gusto estar contigo acá y con la audiencia. Gracias por aceptar la invitación. Sé que está de reunión en reunión, sumando votos, restando votos, analizando, tratando de entender todo esto que pasa en el país. Estaba invitado el senador Eusebio Ramón Ayala y minutos antes, cuando estábamos comenzando el péndulo, nos avisaron de que no iba a poder venir, así que vamos a estar mano a mano. ¿Qué piensa de todo esto que está pasando y cuál es la posición de Patria Querida? A ver, a mí me gustaría arrancar con una frase que dice, desastre con todos. ¿Verdad? No es desastre con Marito. No, y no lo estoy defendiendo el presidente de la República, porque yo creo que tiene su cuota de responsabilidad política, ¿verdad? Por los errores de no haber comunicado, por las decisiones que haya tomado. Pero realmente yo quiero quitar un poco esto, lastimosamente, independiente de todo el tema técnico que lo estuve escuchando al ministro de Hacienda y que escuché a muchos expresidentes y consejeros de Itaipú, que yo creo que cada uno tiene su razón y sigo insistiendo de que hay muchas medias verdades en todas las partes, ¿verdad? Y mucho oportunismo político en muchas partes, ¿verdad? Lo que menos a la gente le interesa acá, efectivamente, es la institucionalidad y la república, ¿verdad? Entonces, y bueno, pero esto es la política, ¿verdad? Se trata, lastimosamente, se trata de votos, de voluntades. Y yo quiero concluir un poco con esta parte, ¿verdad? Con un análisis, ¿verdad? Esta división del Partido Colorado, esta división del Partido Liberal, ¿verdad? Al país le está costando carísimo, Carlos. ¿En qué sentido? A ver,
Cuando se juegan acá intereses, ¿verdad? Cuando se juegan los votos, cuando vos tenés un partido, me refiero al Partido Colorado, y cuando vos tenés quien manda más dentro de un partido liberal, realmente, vamos a decir, los votos van y vienen y se alinean según los intereses particulares, ¿verdad? Y no bajo los intereses primordiales, ¿verdad?, que hacen, ¿verdad?, a la República. Y yo te puedo asegurar que esto es así, está la dinámica del Senado, y para cada exposición de motivo o para cada tema que se vaya a tratar, los intereses se alinean permanentemente en sentido diverso. Y se alinean por plata, por dinero. Carlos, cargos, a ver, a mí, puestos. A ver, cargos y puestos seguro, pero seguro, ¿verdad? Y es una lástima decir esto, ¿verdad? A mí no me consta, ¿verdad?, el tema de dinero, pero es una realidad, ¿verdad? Es una realidad. Y mientras nosotros sigamos de esta manera, vamos a seguir teniendo estos vaivenes que finalmente quien termina pagando esta falta de institucionalidad, ¿verdad? Esto que nosotros transmitimos al exterior, ¿verdad? Vamos a decir, estas pobres instituciones que tenemos en todos los sentidos, ¿verdad? Quien paga es la ciudadanía. Pero es terrible lo que dice. A ver, si uno hace un análisis, el Senado, el Congreso, que así como usted está señalando, básicamente sin principios en la mayoría de sus integrantes, sin tener ni siquiera decencia, porque vender su voto, vender la conciencia por puestos, cargos o dinero, te hace igual o peor que la persona a quien querés llevarla al juicio político. Totalmente. Entonces, no hay autoridad, es decir, no hay autoridad moral, y el país está en manos, dirigido y manejado por gente que no tiene autoridad moral para dirigirlo. Pero esto realmente es un escándalo. No solamente tiene que salir el Ejecutivo, debería salir básicamente casi todo el Legislativo. Mira, es decir, teniendo en cuenta esto que usted está confesando, ¿verdad? 100% de acuerdo contigo. Y no quiero generalizar en todos los casos, Carlos, ¿verdad? Pero esto es una realidad. Por eso es que cuando nosotros entramos, ¿verdad?, como Patriarquería, nosotros tomamos una línea, ¿verdad? Dijimos, vamos a tratar de transparentar todo, vamos a llevar adelante los juicios políticos, vamos a dar a todos los pedidos de desafuero, que las personas sean investigadas, ¿verdad? Y yo creo que desde que arrancó este periodo legislativo lo hemos mostrado en este sentido, ¿verdad?, en senadores y en diputados, ¿verdad? Y hemos sido criticados por algunas decisiones que nosotros tomamos que parecían buenas leyes, ¿verdad?, que iban a facilitar a la ciudadanía. Y podemos hablar nosotros de la tercera edad universal, ¿verdad? Que a partir de los 65 años todas las personas tenían que recibir un beneficio social, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con que la gente que necesita, pero no creo que la mayoría o toda la ciudadanía, y pongo como ejemplo, ¿verdad?, señora de ministro, señora de presidente, señora de empresario, mi madre, ¿verdad?, a quien respeto y la adoro, ¿verdad? Pero yo creo que todas las cosas, igual que el tema de Ñan Energía, podemos hablar, la gente dice, sí, voto antipopulista. A ver, yo siempre digo, a ver, Ñan Energía, vamos a criticar un poco Ñan Energía, ¿verdad? Orden de prelación, Constitución, debajo están los tratados internacionales, debajo están las leyes, después vienen los decretos, reglamentaciones, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos obligar, ¿verdad?, a un ente binacional creado por un acuerdo internacional, ¿verdad?, que está arriba de la potestad que podemos tener en el Parlamento, a decir, señores, 150 millones para subsidio. Encima, si vos ves el proyecto, ¿verdad?, todas las tarifas, yo gasto en mi casa 1.500 kilowatts mes, ¿verdad?, me iba a terminar subsidiando a mí, ¿verdad? Me encantaría, pero no es lo correcto para el país, ¿verdad? Vamos a terminar empeñando el futuro de las generaciones. Aparte, ¿verdad?, en la historia de Itaipú, ¿cómo se generan los gastos sociales? ¿Verdad? Del excedente de los costos de explotación, del excedente de los gastos de explotación que vos tenés presupuestados. De las compensaciones. De las compensaciones, ¿verdad? Y en la historia, ¿verdad?, lo que le ha sobrado a Itaipú, ha invertido en el Paraguay, en la historia, lo máximo que ha invertido, 27 millones de dólares. Le estamos obligando 150 y que vaya creciendo en función a la demanda. Entonces, ¿con qué capacidad vos te sentás a negociar a una mesa, ¿verdad?, en vista de la renegociación del anexo 6 Itaipú para el 2023? ¿Verdad? Entonces, esta es nuestra realidad, ¿verdad? Cuando la gente no tiene objetividad, ¿verdad? Cuando la gente, y hoy tenemos un fenómeno, ¿verdad?, de la posverdad, las redes sociales, ¿verdad? Es difícil desinstalar algo. Entonces, yo creo, y vengo acá, Carlos, con este análisis, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que tener
como sociedad, en todos los estamentos, me refiero a la sociedad civil, los políticos, los medios de prensa, la sociedad intermedia, los gremios, tenemos que tener nosotros niveles de discusión filosófica como para instalar estos temas, porque si bien no somos tomadores de decisión, ¿verdad? Porque ahora las tomas de decisiones se hacen en el ámbito político, sea judicial, ejecutivo, legislativo, ¿verdad? Podemos ser nosotros formadores de opinión, y ese es el debate a que rehuye la ciudadanía. Sí, porque acá se instalan las cosas y ya... las medias verdades. Las medias verdades es difícil desinstalar, pero ahora estamos en un momento especial. Hoy, Honor Colorado decidió acompañar el juicio político. ¿Eso qué cambia en el tablero? ¿Esto hace más fácil conseguir los votos, impulsar el juicio político? ¿Es prácticamente determinante que Honor Colorado lo haya decidido? A ver, yo creo que es determinante sobre todo en diputados, ¿verdad? Porque diputado hace el papel de fiscal acusador. Exacto. Y quienes hacen el papel de jueces, ¿verdad? Somos nosotros en el Senado, y yo creo que eso sí es importante, ¿verdad? El diputado pasaría, ahora con Honor Colorado aceptando, pasaría como trámite. Yo lo que hablé, y las cosas son tan cambiantes, Carlos, porque hasta ayer yo me estaba preparando con respuestas técnicas para venir a tu programa, ¿verdad? Y hoy amanecimos con un notición, sí, ¿verdad? Y supuestamente los votos en diputados no estaban, ¿verdad? Y los diputados, hablando con nuestra gente del partido, nos decían, no, en el Senado está candente el tema, ¿verdad? Y esto es una recomposición permanente. Estamos viviendo una virulencia política, ¿verdad? Y acá nosotros tenemos que entender quiénes van a ser los perjudicados, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, teniendo los votos, yo creo que pasa y va a depender exclusivamente del Senado, ¿verdad? Y en el Senado, vuelvo a decir, ¿verdad? Nosotros tenemos que analizar, y acá cuando digo no solamente el Senado, sino todos los poderes del Estado, porque yo creo que este tema de Itaipú debe ser esclarecido en todos los ámbitos, y es una causa nacional, y acá tiene que tener competencia la Fiscalía, tiene que tener competencia, pero no porque, se está hablando de este tema, no, un interés genuino, y en decir, señores, vamos a transparentar. Y acá hay cosas que nos cierran, Carlos. Y digo, es cierto, salieron 4, hoy renunció la quinta, o sea, la ministra, ¿verdad?, de Seguridad, pero renunció no por el escándalo, sino por otro tema, que hace referencia, ¿verdad?, pero no al mismo episodio, sí, vamos a decir. Sí. Y vos agarrás y encontrás, vamos a decir, estas situaciones donde yo creo que hay más gente involucrada. Totalmente, ¿verdad? El Consejo, ¿dónde está la parte administrativa? ¿Verdad? Vos sabés que hay un nivel técnico que es el CADOP, también. Después está el otro nivel administrativo, después está las altas partes de la entidad binacional, las altas partes de la diplomacia. Yo creo que nosotros debemos ir a fondo, ¿verdad? Sí. Coincido con usted en ese sentido. Bueno, pero entonces, hoy Antonio Barrios nos decía en el noticiero hace un rato nada más, que mañana mismo ellos presentan a las 10 el libelo. Inmediatamente van a pedir una sección extra en diputados, para que se decida el tema. Esto podría, según él, todo se puede hacer rápidamente, casi de manera sumaria, y el domingo ya podría ser Blas Llano el presidente de la República. ¿Usted cree que es posible todo este trámite en 3-4 días? A ver, yo no sé si nosotros, creo que tenemos antecedentes históricos, ¿verdad? Yo realmente no te puedo asegurar, no puedo ser así categórico, ¿verdad? No estoy con la Constitución, pero si la Constitución permite, ¿verdad?, y se cumplen los plazos y se cumple el debido proceso, yo creo que sí, es factible, ¿verdad? Y es una cuestión de agarrar y decir... Patria Querida, ¿cuál va a ser la posición de Patria Querida? A ver, nosotros cuando salió todo esto, reunimos a las partes, ¿verdad? Escuchamos nosotros a Sí, sé que escuchaban a muchos técnicos. A muchos técnicos, sí. Escuchamos también al presidente de la ANDE, escuchamos también a gente de Cancillería, y nos terminó de cerrar todo, ¿verdad? Entonces, que nosotros larguemos una opinión, ¿verdad?, de antemano, sería muy irresponsable. Yo creo que esto merece ser estudiado, ¿verdad?, merece ser evaluado con tiempo, los responsables tienen que pagar. Yo creo que mañana puede aparecer otra noticia donde involucre a otra gente, así mismo, ¿verdad? Entonces, y esto, a ver, yo siempre digo, ¿verdad?, esto tiene consecuencias a nivel nacional nomás o internacional, ¿verdad? ¿Cómo es el tema del acta, ¿verdad? ¿Es oficial, no es oficial? ¿Firmó Andy Electrobras, no firmó? No, Andy Electrobras no firmaron, eso es categórico. ¿Es nula, es válida? Según un estudio jurídico importante, es nula. Según el artículo 29, es nulo. Es nulo, ¿verdad?
Entonces, del tratado, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos que decir, hay gente que dice, tiene que pasar obligatoriamente por el Congreso, hay cosas que no tienen que pasar. Yo creo que, vamos a decir, esto que se tiene que tratar en el ámbito técnico, ¿verdad? Que arranca con el Tratado de Itaipú y decían que teníamos que estipular las contrataciones por un periodo de 20 años, en el 2012 cambia, ¿verdad? Pasan a 10 años y después en el 2007 se vuelve a cambiar, así, sí. ¿Verdad? Y después queda cada año, ¿verdad? Y las partes no acuerdan, ¿verdad? Y se hace un acta post-mortem, ¿verdad? Porque ya se ejecutó el periodo, porque ya las partes no estaban de acuerdo, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas que no terminan de cerrar y sería muy irresponsable de nuestra parte, Carlos, salir y bajarle el pulgar o subirle el pulgar. Es decir, que ustedes no tienen definido todavía. No, nosotros no tenemos definido. Mire lo que está pasando, cómo el mundo empieza a preocuparse por lo que pasa en Paraguay. El embajador, hace 6 minutos, el embajador de Estados Unidos, Lee McClenny, dice, la embajada expresa su profunda preocupación por la situación actual. Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos políticos, esperamos que se respeten los procesos democráticos y la Constitución Nacional, tomando decisiones con calma y en forma participativa, asegurando el debido proceso, otorgando los plazos necesarios a las partes y considerando todas las pruebas. Lo que está diciendo es prudencia. De la misma manera. Prudencia, punto 2, prudencia, punto 3, prudencia, miremos la República, un quiebre en este momento. A ver, ¿y qué nos viene después? ¿Quiénes son los oportunistas? No, pero identifique para que la gente sepa quién, según Patriquería, según Fidel Saber. No, este es un momento en que hay que decir las cosas en serio. Usted nunca tuvo miedo para decir las cosas en serio. No. ¿Quiénes son los oportunistas y los que quieren pescar en río revuelto, según usted? A ver, si yo te estoy diciendo de que efectivamente hay cosas que tenemos que terminar, hay gente que tal vez tenga aclarada ya la cosa, ¿verdad? Y yo te diga, es oportunista y yo estoy equivocado, ¿verdad? Entonces, yo te diría que el tiempo nos va a dar la razón. Aquellos, ¿verdad?, que se precipitaron y quedaron en offside, ¿verdad?, o aquellos que fueron más prudentes, ¿verdad?, y tuvieron... ¿Y quiénes están precipitados y podrían quedar en offside? Yo creo que nosotros tenemos que debatir más. Y te pongo como ejemplo lo siguiente, ¿verdad? En el Senado se llamó a una sesión extraordinaria convocando a 4 partes. Cancillería, presidente de la ANDE, el embajador y, bueno, no recuerdo qué más. Y finalmente los 4 pusieron a disposición su cargo. Sí, y no se pudo hacer la sesión. Se levantó la sesión, quedamos una suerte de cuarto intermedio, hasta que sean nombrados los nuevos responsables, se pueda esclarecer el tema, ¿verdad? Y quedamos así, ¿verdad? Y de repente, estaba bien, estaba todo apagado, y es lo que yo te cuento, ¿verdad? Que en diputados pensaban que en senadores estaba más candente el tema, ¿verdad? Y nos amanecemos con la noticia hoy, y vuelta a la efervescencia, ¿verdad? Bueno, y ahí nosotros podemos comenzar a evaluar y quitar todas las conjeturas de las responsabilidades que tienen, ¿verdad? Vamos a decir, el Ejecutivo, ¿verdad?, que es el responsable de la diplomacia, la alta diplomacia, ¿verdad?, de la Secretaría de Estado, ¿verdad?, de los organismos que tengamos del Estado. Entonces, pero a ver, yo agarro y digo, cuando dicen, ¿verdad?, se quitó el punto 6, ¿verdad?, y vos presentás una renuncia por escrito, ¿verdad? Pero finalmente había sido que el presidente dijo, incluya si es beneficioso el punto 6 para el Paraguay, ¿verdad? Y es reconocido por el presidente de la ANDE, ¿verdad? Si vos agarrás y decís, bueno, pero finalmente el acta no es válida, si vos agarrás y decís finalmente, yo creo que no está todo dicho, ¿verdad? Y es muy sensible jugar, Carlos, y ahí es donde yo vengo, ¿verdad? Y quiero hacer un análisis. Entonces, Patria Querida no va a acompañar el juicio político. No estoy diciendo que no vamos a acompañar. Si no se tiene toda la verdad del Si no tenemos toda la verdad, si no tenemos toda la información, y te vuelvo a decir lo que dijimos. Pero van a estar arrastrados. Mire que si esto se va a hacer sumario, se van a ver arrastrados por la vorágine. Y entonces evaluaremos, Carlos, y eso va a tener un costo político. Y nosotros, claro, porque van a creer que son tibios. Y nosotros vamos a evaluar ese costo político, ¿verdad? Y con eso no te estoy diciendo que vamos a salir a favor o en contra, ¿verdad? Nuestra posición siempre fue la de transparentar y hemos impulsado pérdida de investidura, desafueros, juicios políticos, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros estamos, ¿verdad? Y si tiene que ser para los dos, acompañaremos para los dos. Si tiene que ser para el número uno, si tiene que ser para el número dos, pero con la información cierta. Y hoy con la información que tiene, si con la información que tiene, mañana tiene que decir qué decisión va a tomar. ¿A quién llevaría a juicio político? ¿Al 1 o al 2? ¿Con el diario de hoy? Con todos los datos que hoy tiene. Carlos, vuelvo a decir, tenemos que tener toda la información y nuestra información no es completa. Perfecto. No tiene la información completa, pero tiene que tomar una decisión.
Y a ver, Entonces, ¿a quién le llevaría a juicio político? ¿Al 1 o al 2? y ahí tenemos que evaluar nosotros, vamos a decir, desde el punto de vista político, Carlos. Yo te digo, ¿verdad? Sería muy irresponsable de mi parte decirte al 1 o al 2. ¿Verdad? Con eso no te quiero decir que no lo vamos a hacer. Si tenemos que hacer a ambos, si tiene que ser al 1, si tiene que ser al 2, al 2. Pero, ¿y si no tienen toda la información completa? ¿Cuándo van a saber ustedes que tienen toda la información completa? Y si las cosas se precipitan, ¿verdad? Y nosotros ahora vamos a ir a reunir nosotros y este nivel, o sea, esta decisión la vamos, cuando te digo ahora, yo salgo de acá y nos vamos nosotros a la reunión del equipo de conducción política y vamos a evaluar, ¿verdad? Sería muy irresponsable ¿De decirte... qué reunión viene antes de llegar? ¿De dónde está viniendo? Ay, Carlos, desde que salimos hoy del Senado, ¿verdad? No paramos de hablar sobre el tema, ¿verdad? Y estuvimos acompañando en diputados, ¿verdad? Que inicialmente arrancó diputado y arrancó con bombos y platillos el presidente, inclusive el vicepresidente, inclusive con aplausos, ¿verdad? Y la reconfiguración es permanente, ¿verdad? Quién sabe si yo voy a dormir y mañana aparece algo nuevo, ¿verdad? Y se reconfigura. Por eso te digo, sería muy responsable de mi parte, Carlos. Ahora, sí vamos a trabajar, ¿verdad? En función a la transparencia. Y con todo lo que saben, con todo la información que tienen ahora, ¿qué le parece que pasó realmente? A ver, Porque esto le costó la cabeza nada más y nada menos que a 4 personas importantísimas del entorno, hoy 5, pero 4 directamente, por este caso, del gobierno de Mario Abdo Benítez. Esto es una crisis, pero en serio, no es poca cosa. No es poca 4 cosa. figuras. El canciller, el director de la ANDE, el director de Itaipú y el embajador en Brasil, ¿verdad? Entonces, no es cualquier cosa lo que está pasando. Y si el presidente, y eso yo no compartía con el ministro de Hacienda, que él decía que por una cuestión política tuvo que decir, si uno no está convencido de que su gente es culpable, ¿por qué va a aceptar su renuncia? A ver, no, yo no pienso así con el ministro, como el ministro. Yo siempre creo que hay responsables, ¿verdad? Y en una cadena de mando siempre tienen que haber también fusibles, Carlos. Y vos sabes muy bien eso. Sí. ¿Verdad? Claro. Porque si no, nos quedaríamos vuelta y vuelta Sí, sin presidente, sin vicepresidente, sin ministro y de ahí para Así abajo, mismo, ¿verdad? así Entonces, yo no concuerdo en ese sentido con el ministro, ¿verdad? Me va a disculpar. Yo sí creo que tienen que haber responsables políticos, ¿verdad? Vuelvo a decir, y en este caso, esto se manejó una parte en el ambiente técnico, otra parte en el ambiente diplomático y yo te digo otra parte en el ambiente de comunicación, ¿verdad? Porque inicialmente arrancamos con una película, después a la tarde terminamos con otra película, después había sido que se comunicó pero no se comunicó, el presidente dijo sí, incluya, no se incluyó, ¿quién quitó el punto 6, ¿verdad? Del acta bilateral? ¿Quién quitó? Y hoy aparece como que fue por decisión del vicepresidente. ¿Pero estás seguro? Pero no, y es que hay cosas que no calzan. Es decir, Entonces, un chico de 27 años va a tener la capacidad Nunca. de intermediar entre una potencia y Paraguay. No tiene pues sentido. Hay cosas que no encajan dentro del tema. Ahora que se genera para suspicacia, de que se genera para, vamos a decir, el oportunismo político, concordamos de que esto es así. Sí. ¿Verdad? ¿Y quién paga con toda esta inestabilidad? ¿Verdad? Y es lo que yo vengo y digo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos viene después? Patriquería nos teme, a ver. La oposición hoy prácticamente se une para llevar adelante el juicio político. Prácticamente. Se sumó Honor Colorado hace un rato. Ustedes siguen todavía analizando la situación, por eso les vuelvo a repetir. No temen quedar como tibios y que le pasen factura en las próximas elecciones. Carlos, a ver. Es decir, no temen quedar como quedó la UIP, por ejemplo. No. A ver, la OIP tomó parte. Sí. Yo no estoy tomando parte, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer es ser objetivos en el análisis, ¿verdad? Y si en el momento, ¿verdad?, que se lleva el juicio político, ¿verdad?, y vamos a decir, todos los elementos que tenemos, ¿verdad?, están a favor del juicio, vamos a acompañar el juicio, ¿verdad? Ahora, si no tenemos los elementos, ¿verdad?, nos vamos a acompañar, ¿verdad? Y somos muy categóricos y muy claros en este sentido. Esto no lo puedo decir yo, ¿verdad? Esto lo tenemos que tomar nosotros a nivel, ¿verdad?, de conducción política, que vamos a tener la reunión saliendo de acá ahora, Carlos, y a donde quiero llegar, ¿verdad? Esa postura tibia que vos decís. No, que la gente puede pensar. Que la gente puede pensar. Si a mí me van a decir, Carlos, de que yo soy tibio, ¿verdad?, por no haber condenado a alguien injustamente, o por haber condenado a alguien injustamente,
¿verdad? Yo prefiero, no. Que diga la gente, pero yo prefiero estar tranquilo con mi conciencia en el sentido de que yo hice, ¿verdad? Para lo cual a mí me mandaron, ¿verdad? Trabajar, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en el sentido de construir la República, en el sentido de buscar lo mejor, ¿verdad? Y esto, acá quiero terminar un poco esta parte, Carlos, diciendo de que acá el presidente tiene que salir y convocar a las mejores personas en el ámbito diplomático, a las mejores personas en el ámbito técnico, ¿verdad? Para dejar sin ningún viso de duda. Eso dijimos desde que se empezaron a hacer los nombramientos. Los más altos intereses. Estamos pidiendo. Y sí, Carlos, pero estas son señales, ¿verdad? Si en esta crisis el presidente no aprovecha, ¿verdad? Y esto sí te digo, ¿verdad? No aprovecha como para revertir, ¿verdad? Esta imagen tan golpeada que él tiene, indudablemente, si no, hoy va a terminar yendo mañana. Bueno. Está bien. ¿Cuál es el elemento que le falta para tomar una decisión? A ver, nosotros tenemos que terminar de hablar, vamos a decir, con parte de la Cancillería, terminar de cerrar un poco toda la parte técnica. Nos gustaría, vamos a decir, evaluar políticamente. Si es que las cosas se precipitan, vamos a tener que precipitar, pero si nosotros tenemos que actuar en consecuencia, ¿verdad? A que lo que nos manda la conciencia, ¿verdad? Y en honor a la verdad y a lo que es justo, Carlos, vamos a actuar en ese sentido, independiente de que nos digan tibio o no. Ahora, senador, se quedó con eso, no quiere ser tibio. No, se quedó con eso. No tengo problema. A ver, ¿qué le parecen los nombramientos? Ya que usted habla de exigir nombramientos de personas yo confío, con conocimiento honorable. ¿Qué piensa de los nombramientos realizados? Yo creo que Bergen es una persona que reúne los requisitos, creo que es una persona, si bien no tiene trayectoria, ¿verdad? Vamos a decir, en política, ¿verdad? Pero yo creo que tiene esa capacidad negociadora, yo creo que es una persona que está acostumbrada a manejar, vamos a decir, a un nivel empresarial, ¿verdad? Una gerencia diferente, muy diferente a la del presidente que teníamos anteriormente en Itaipú. Yo creo que el nombramiento en relaciones exteriores también de Riga, muy bien. No conozco mucho, escuché cosas positivas y negativas del presidente de la ANDE, ¿verdad? Yo creo que sí necesitamos personas. ¿Ya nombró al presidente de la ANDE? Técnico, y tengo entendido que fue Sosa. Todavía no hay decretos, ¿eh? Todavía no. Todavía no bueno, hay confirmación. pero yo tengo entendido que estaba. Era Félix Sosa. Félix Sosa. Es uno de los candidatos, sí. Bueno, no puedo hablar mucho de él, ¿verdad? Y tenemos que ver un poco quién va para embajador de Brasil, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros tenemos que mandar gente de carrocería. Sí, efectivamente. ¿Y de Carlos Arregui qué piensa? Yo creo que es un excelente profesional. Y quiero señalar un poco algo, Carlos, ¿verdad? Acá en el Paraguay, vamos a decir, nuestras instituciones siempre estuvieron compuestas por la misma persona y las presiones políticas. El problema es que las instituciones funcionan peor o mejor cuando nosotros queremos, vamos a decir, politizar las instituciones, ¿verdad? O institucionalizar la política, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros venimos con los contramanos, ¿verdad? Y las marchas y contramarchas que nosotros vamos teniendo, ¿verdad? Y yo creo que esta tiene que ser una señal muy clara. Y vuelvo a decir, ¿verdad? Acá la sociedad intermedia, ¿verdad? Si no es tomadora de decisión, tiene que ser formadora de opinión, ¿verdad? Y se tiene que comenzar a debatir en serio en este sentido. Perfecto, senador. Gracias, vaya a su reunión y después me cuenta, a la medianoche me cuenta, por favor. Para saber si somos tibios o no. Gracias, Carlos. Se quedó con eso. No, tranquilo, no me tranquilo. ¿Seguro? Bueno, está bien. Gracias, senador Fidel Sala. Gracias, Carlos. A la vuelta de la pausa, ¿sabe qué vamos a hablar? Sí. Del costo económico que tiene para el país este tipo de situaciones. Con César Barreto. Excelente. A la vuelta de la pausa. Vení a Bristol y aprovechá las megas ofertas por nuestro aniversario. Cumplimos 39 años y los festejamos ofreciéndote descuentos increíbles en todos los productos. Además, con todas tus compras, gana una fabulosa camioneta Toyota Hilux Full Equipo 2019 0 kilómetro con 39 millones de guaraníes en efectivo. Escucha esta mega oferta. Lavarropas Midea de 7 kilos carga superior. Precio normal, 18 cuotas de 164.000 guaraníes. Ahora, mega oferta, 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Para más información, llamanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
¿Qué tal, don César Barreto? ¿Cómo anda? Bien, Carlos. No tan bien después de la pérdida que perdimos frente a... No toquemos ese tema, no toquemos ese tema, por favor. Bueno, mañana, ya le informo a la televidente de mañana a las 14 horas, Pedro Ferreira va a declarar ante la Fiscalía, ante esta comisión que hoy en la Fiscalía se informó que se conformó para estudiar, analizar todo este tema del acta bilateral con Brasil. Para que sepan, a las 14 horas en la Fiscalía. ¿De qué manera toda esta situación impacta económicamente en el país? Bueno, estas últimas derivaciones es muy nuevo, hay que pensar un poquito, ¿verdad? Porque la inestabilidad política es una de las cosas que más impacta a los inversionistas en general, ¿verdad? Ahuyenta las inversiones. Ahuyenta porque genera incertidumbre y la incertidumbre para las inversiones es mala, ¿verdad? Entonces es una pena que estemos de vuelta inmersos en este tipo de problemas políticos. Hay que ver cómo va evolucionando esto, pero yo creo que el impacto de esto va a ser importante, ¿verdad? Encima en un momento en el que un año económicamente complicado, se suma esto, va a complicar más la cosa, ¿verdad? El rebote que vamos a tener con esto Y va a ser más difícil. Yo creo que por ahí la producción agrícola, que depende más del clima, qué sé yo, el clima puede ayudar y podemos tener un buen año igual en la producción agrícola, pero depende mucho, como, o sea, esto no es difícil de poder prever qué es lo que puede pasar. Depende de los acontecimientos, de cómo se vayan ocurriendo las cosas y cómo se ha interpretado eso desde el punto de vista de los agentes económicos en general, ¿verdad? Usted en Dende había hecho un análisis acerca de la situación que estaba pasando en Itaipú y de qué manera eso estaba incidiendo en la economía. Sí. ¿Cuál fue el análisis? ¿Qué es lo que encontró concretamente? No, más bien hubo una caída en la producción de energía de Itaipú en este primer semestre respecto al año pasado. Del uso. La producción de energía, o sea, la producción de energía finalmente puede reflejar dos cosas. Uno es de que no haya agua suficiente para producir, Sí. u otro es de que no haya demanda suficiente y por eso no Que se genera satisfacer, energía, claro. ¿verdad? Pero las explicaciones hasta ahora eran de que el clima afectó el caudal del río Paraná y que eso redujo la producción de energía. Pero no sabíamos de todas estas cosas de estos problemas que había en términos del acuerdo respecto a la contratación de energía por parte de los clientes de Itaipú y que aparentemente ni siquiera la Itaipú podía facturar por la energía que se estaba produciendo. O sea, eso ya puede ser de que no se haya producido energía solo porque no hubo este acuerdo o tal vez fue una mezcla de estas cosas. Entonces, yo creo que esas cosas de la Itaipú debería de aclarar muy bien para que no haya duda, El ministro Benigno dijo que no era así, que en realidad seguían cobrando no en el tiempo exacto en que tenían que Electrobras y la ANDE pagar, pero Itaipú seguía recibiendo fondos. Él dice, no me preguntaron, nadie me preguntó, yo soy el ministro de Hacienda, dice. Y seguramente, o sea, yo no vi tampoco en las cuentas fiscales de que haya habido una reducción en los ingresos por royalty ni por compensación en estos meses. Entonces, tal vez estaba ocurriendo lo que pasó en Yacinetá por tantos años en el que se hacía pagos a cuenta y que Sí. para que no haya dificultades en el flujo de caja, pero finalmente la facturación no se hizo. Yo creo que hay que regularizar esas cosas, ¿no? A mí es la primera vez que yo veo una presión tan fuerte de parte de la Electrobras en este tema, porque ellos forzaron hasta que la Itaipú ni siquiera pueda facturar por el consumo de energía. Algo muy raro fue todo esto, Carlos, ¿no? Raro, ¿por qué le parece raro? A ver, usted que fue ministro de Hacienda, ¿cómo era en su época? Bueno, en nuestra época no hubo esta dificultad de ponerse de acuerdo. De hecho, en el 2007 hubo un acuerdo Claro. en el que ellos dicen que es una concesión graciosa para la ANDE, pero yo creo que en realidad la energía de Itaipú es 50% para la ANDE,
50% para la Electrobras. Y no importa cómo se llame la energía, puede ser garantizada, no garantizada, potencia, Excedente, claro. 50-50. De 50 y 50 siempre va a ser. Siempre va a ser, Sí. ¿verdad? Entonces, de que busquemos interpretaciones, de que en realidad hay que distribuir la energía más barata en función de lo que compramos de la más cara, no, eso no tiene ningún sentido, que es la postura que tenían los brasileños, ¿verdad? ¿Y qué es, usted cree que se impuso esa postura ahora? Y por lo que se vio en los documentos, por lo menos, aparentemente sí, ¿verdad? O sea, yo no conozco los detalles, digamos, Ese pero... es un punto, ese es un punto así. Lo que pasa es que como son cuestiones técnicas, los técnicos creen que nosotros entendemos cuestiones técnicas y a nosotros nos tienen que explicar como manzanas o naranjas. ¿Verdad? Usted acaba de sintetizar algo de manera muy sencilla, que es muy fácil de interpretar. Esta cuestión de que cualquiera sea el tipo de energía, tiene que ser 50 y 50 siempre. Eso es lo que dice el tratado, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que son muy creativos, vamos a llamarle a este de esta forma, a este le vamos a poner este otro nombre, después aparece un tercer nombre, Sí. ¿verdad? Pero al fin y al cabo las tres cosas son la misma cosa, Claro. ¿verdad? Entonces yo creo que corresponde el 50% de cada, no importa, puede poner 20 nombres si querés, los 20 es 50-50. Y así como están las cosas, y de acuerdo a lo que usted dice, entonces este gobierno iba a perjudicar a Paraguay en las negociaciones si aceptaba esa postura de Brasil. No sé, o sea, yo no... Lo que pasa es que a mí me parece que el error fue el haberle sacado a la entidad que tiene que comprar la energía y facturarle a sus usuarios al costo que está comprando, no se le puede sacar a la ANDE de las negociaciones. De poder cambiar al presidente de la ANDE si querés, ¿verdad? Porque hay problemas en la negociación porque el presidente toma una postura intransigente, pero lo que no creo es que vos puedas dejar las cosas como están ahí y mandar la negociación para otra gente que negocie en nombre de la ANDE. Eso me parece que no es correcto, ¿verdad? Y aparte, no oír al consejo, el consejo técnico. Por supuesto. Entonces Eso es muy peligroso, ¿no? Porque las decisiones políticas no precisamente están ajustadas a lo que los técnicos desean. Y las decisiones políticas que no tengan un sustento técnico y siempre van a ser, no van a ser los más razonables, digamos, ¿verdad? Porque Bueno, implica que estás negociando cosas que no tienen consistencia en la realidad de lo que debería estar manejando, ¿verdad? Y el cálculo que hizo de la producción de energía, ¿a qué porcentaje es lo que en el semestre usted encontró una variación? Alrededor del 12 o 13% es la producción menor que hubo de energía respecto al año pasado y que impactó mucho en el PIB, como representa casi 10% del Producto Interno Bruto, la producción de energía es importante en Paraguay, A ¿verdad? ver, háblenos de manzana, pero ¿cuánto en millones de dólares cuánto sería? Y en millones de dólares la producción de energía representa alrededor de unos 4.000 millones de dólares. El valor total de la producción de energía que tiene Itaipú, más Yacyretá, más Caragüe. Y bueno, y entonces el 10% de eso, El 10% de eso, 400 millones 400 de dólares millones menos. de dólares, ¿no? menos. Menos. Es mucha plata para un país como Es este. mucho dinero, sí. ¿Y de qué manera? Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, impacta mucho en el sector público en este caso, porque como tanto la ANDE como la Itaipú, la Yacyretá son empresas públicas y mucha de la energía se vende al Brasil, hay como que un ajuste interno nomás allí. Se refleja en el PIB, pero en términos de flujo, a no ser que le impacte al Ministerio de Hacienda porque no recibió los royalties, Sí, o las compensaciones para la si intendencia eso de no impactó gobernación, mucho, entonces, el impacto es más mitigado. claro. Se nota mucho en los números del PIB, pero en términos de plata y de impacto en el día a día la gente es menos, ¿verdad? es menor. Es mucho menos. Ajá. Pero sí en el PIB. En el PIB sí, el PIB tiene una caída en el primer semestre, una caída, y una parte importante de la caída está explicada por la menor producción de energía. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que el presidente hizo lo correcto de haber pedido la desestimación de ese acta. Creo que es la decisión correcta, es lo que yo hubiera esperado.
si la gente que trabajó en el tema se cometió un error en la negociación y la gente encima se presenta a la sociedad y hay un escándalo, obviamente que el presidente hizo bien en haber desestimado y pedirle al Brasil que se vuelva a foja cero en este tema, ¿verdad? Eso es lo correcto, y él hizo lo correcto. Hizo lo correcto. Hizo lo correcto. Ahora, al cambiar a todos los que tuvieron participación en las negociaciones también, porque tienen una responsabilidad política. También. ¿Verdad? O sea, las personas de hecho pusieron su cargo a disposición, me parece que es lo correcto. Y el presidente, cualquiera se da cuenta de que ya no tenían la capacidad, ninguno de ellos, de poder liderar una renegociación de este mismo acuerdo nomás en los próximos meses. Claramente que hay que buscar gente con la credibilidad suficiente que dé tranquilidad a la gente de que las cosas se van a manejar de manera diferente. ¿Qué tan importante es la credibilidad en las autoridades dentro del mundo económico? Es vital. Si uno no cree... Si se perdió autoridad moral, ¿qué pasa? O sea, la falta de credibilidad implica de que los acuerdos o los mensajes que transmite una autoridad, si no es creíble para el sector privado, tenés un problema, porque la gente no reacciona a los mensajes que se emiten por el lado del gobierno, de las autoridades. La gente se hace sus propias ideas respecto a la realidad y toma sus decisiones en base a sus propias evaluaciones de lo que está ocurriendo en la realidad. Y si la autoridad no tiene la credibilidad, entonces no tiene ni un impacto en eso. Y eso es bueno desde el punto de vista del gobierno. Es malo, ¿verdad? Sí, aparte que desgasta a todas las instituciones. Desgasta y hace que el país sea menos atractivo, porque si las autoridades, las instituciones no funcionan y las autoridades no son creíbles, eso no es bueno para las inversiones, ¿no? La experiencia en otros países, ¿qué enseña cuando ocurren estas situaciones? ¿Cómo uno tiene que manejar y cómo la economía se tiene que manejar ante estas situaciones? Porque imagínense, si se da el caso del juicio político, así como se está señalando, y se lleva al impeachment, se lo sacan a los dos titulares del Ejecutivo. ¿Qué es lo que tenemos que esperar en los próximos 3 meses? Porque después esto hay que llamar a una convocatoria de elecciones, turbulencias, campañas políticas, otra vez nos distraemos en el tema político. Bueno, ¿qué pasa hasta fin de año? ¿Qué puede pasar hasta fin de año económicamente hablando? Lo que estoy seguro es que no vamos a ganar nada, ¿verdad? Eso estoy seguro. Porque ¿qué me garantiza a mí de que lo que se queden después van a hacer algo diferente o algo mejor de lo que está haciendo este gobierno? O sea, yo no veo por lo menos esa posibilidad, ¿verdad? O sea, mejor no veo, ¿verdad? Es peor, yo sí creo que es posible porque el ruido va a ser enorme. Un juicio político y una destitución del presidente y el vicepresidente es un golpe importante institucional que impacta mucho todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Local e internacionalmente. Esta sería ¿verdad? la primera vez que un presidente y un vicepresidente sean llevados a juicio político al mismo tiempo. Y sí, o sea, nos enteramos de esto hace 2 o 3 horas atrás. Exactamente. No quiero ser irresponsable en decir cosas que sobrevalorar o sobre reaccionar a una situación como esta. Todo depende de cómo se maneje esto, de que haya confianza suficiente de que los procesos que se hacen son procesos razonables, ¿verdad? Justos, ¿verdad? Pero en política esas cosas es difícil de... sí, pero por la experiencia que tiene de estar viviendo en Paraguay, ser paraguayo y conocer a la clase política. Yo creo que si hay los votos, y pareciera ser que hay los votos, sí. Esto tiene un desenlace rapidísimo, no creo que demore más de días, ¿verdad? Y después ya pasamos a la siguiente etapa de un gobierno en transición, llamar elecciones, vamos a tener un año electoral seguramente de aquí hacia mediados del año que viene. No, en 90 días se tienen que convocar elecciones. Y sí, pero está bien, convocamos elecciones, ahora vamos a cambiar todas las autoridades por 3 meses, después viene otro gobierno, va a cambiar todas las autoridades de vuelta por los siguientes meses, o sea, vamos a tener un año 2020 inestable, en medio de cambios de autoridades sin mucho rumbo, por lo menos en las políticas públicas. Ahora, este gobierno tiene esto, tardó en entender cómo es el manejo del Estado con todos los integrantes, a pesar de que la mayoría son políticos,
y se supone que conocen la forma de llevar adelante un país, o por lo menos manejar la función pública. Tardó, es decir, que vamos a seguir en ese enlentecimiento entonces como consecuencia de toda esta situación política. Y vamos a seguir, o sea, sabíamos de que el gobierno era débil, o sea, yo me acuerdo que aquí mismo en tu programa en algunas oportunidades hablamos del tema, Sí. Era un gobierno distinto del anterior, donde había un liderazgo bastante más claro, digamos, este era un gobierno más de equipo, de un grupo de líderes del Partido Colorado, con divisiones en su partido. Se notaba que iba a haber problemas de gobernabilidad. Una de las cosas que nos preocupaba al inicio del gobierno era los problemas de gobernabilidad que iban a haber, que básicamente se está manifestando ahora, ¿verdad? Y eso es una pena. O sea, yo creo que un país un país desarrollado por ahí es más capaz de enfrentar este tipo de cosas, ya no le impacta tanto, pero un país en desarrollo que tiene que tomar decisiones importantes en políticas públicas, para ir modificando estructuras que nos permitan poder desarrollarnos más rápido, no puede avanzar con inestabilidad política, con cambios de gobierno tan continuos, porque no hay, como las reformas llevan mucho tiempo, cambios de gobierno muy seguidos, es muy difícil que pueda dar continuidad a todo esto, ¿verdad? Es decir, no hay política de Estado. Entonces, por ejemplo, el gobierno de Mario Abdo, que le dio prioridad a la educación, a la salud, a la asignación de recursos, hay que ver con qué planes viene, y se estaba encarando políticas de reforma en esas áreas, alineado con esa visión de gobierno, hay que ver cómo vienen las siguientes, ¿verdad? ¿Cuál es la prioridad? Si uno ve, por ejemplo, de los planteamientos que se hicieron por el lado de la oposición en los últimos meses, eran políticas extremadamente populistas. Yo manifesté aquí el tema del programa este de energía, era un programa impagable, era asignar 250 millones de dólares de recursos para subsidiar energía. Me parece que no es correcto, o sea, esos 250 millones de dólares se requieren en otras áreas que son más prioritarias y de muchísimo más impacto en el mediano y largo plazo en el bienestar de la gente. ¿Y cómo es posible que la gente... Entonces, o sea, ese tipo de cambios uno puede sentir o ver en la práctica después con cambios de gobierno así tan continuos y que hace de que no haya consistencia en políticas de desarrollo de largo plazo, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que los políticos toman esas decisiones a pesar de estos análisis que hacen los economistas y que yo estoy seguro que ellos conocen perfectamente? ¿Por qué a pesar de la advertencia que lanzan los economistas, algunos dirigentes políticos insisten con eso o insistieron con eso? Bueno, tal vez sea una diferencia de visión. Algunos políticos creen de que una política redistributiva es una buena política. Es mala, sabemos, Venezuela es un ejemplo, Argentina es un ejemplo, o sea, hay ejemplos claros de que son políticas que no funcionan, pero hay algunos que están convencidos de eso todavía. Yo estaba escuchando al senador Fidel Zavala antes, yo no puedo creer de que alguien esté de acuerdo en subsidiar el consumo de energía de la clase alta, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, yo también tendría subsidio con esa política, ¿verdad? Y sí, es lo que él decía. O sea, no es correcto, no es una asignación correcta de los recursos, ¿verdad? O sea, estamos malgastando esos recursos en vez de ponerlos en las cosas que son importantes, la educación, la salud, que son prioridades mucho más importantes que el consumo de energía, ¿verdad? Bueno, entonces estamos apuntando para otro lado, no estamos apuntando hacia el lado correcto. Es Bueno, decir, nos volvimos tan populistas que lo que nos importa es el retorno inmediato de nuestro populismo. Y o sea, tiene más ventajas políticas el plantear ese tipo de cosas que la gente cree que ese es su problema y quieren resolver su problema de corto plazo. Pero si acumulamos decisiones de ese tipo y finalmente termina siendo una mochila que no somos capaces de poder llevar hacia adelante, ¿verdad? La Argentina y Brasil están sufriendo hoy esas mochilas pesadas porque tomaron decisiones equivocadas que no son capaces de poder sostenerlas en el tiempo. ¿Y qué piensa del tuit del embajador norteamericano? Nada más y nada menos que del embajador norteamericano, que dice que expresa su profunda preocupación por la situación actual y que pide que las decisiones se tomen con calma, en forma participativa y asegurando el debido proceso y otorgando los plazos necesarios. ¿Qué piensa? Usted que estuvo también dentro de un gobierno, cuando la embajada norteamericana expresa esto, ¿cómo se toma desde el gobierno?
Bueno, ellos... ¿O cómo deben tomar los actores obviamente políticos? que por ahí el reconocimiento de un nuevo gobierno que surja de un evento como este y por ahí tiene dificultades en ser reconocido por otros gobiernos es un problema, ¿verdad? Normalmente lo que se pide, y nosotros también hemos pedido en el caso de Venezuela, por ejemplo, de que todas las decisiones políticas que se tomen se hagan con una transparencia muy grande y en el marco de los preceptos constitucionales, porque si no vamos a tener problemas después para explicarle al resto del mundo que hicimos algo que era correcto, digamos, ¿verdad? Hay ciertas cosas que los países en general no aceptamos. Nosotros no estábamos aceptando la situación en Venezuela, por ejemplo, y eso a nosotros nos pasó en el caso anterior del juicio político a Fernando Lugo, que los países del Mercosur no aceptaban el juicio político y el gobierno que resultó, y tuvimos problemas por un periodo importante de tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que, me imagino que han de tener cuidado suficiente de hacer las cosas como corresponde y si hay nomás luego votos con más, tendría que ser mucho más cuidadoso todavía de hacer las cosas como corresponden, ¿verdad? Ahora, don César, ¿y el sector financiero cómo reacciona así? Estábamos observando ayer en el noticiero informábamos acerca de la situación de las financieras. Es verdad que han tenido un descenso importante en sus operaciones, que le ha subido un poco la morosidad. ¿El sector bancario cómo está? ¿Y cómo reacciona ante esta inestabilidad política? El sector bancario yo creo que estará preocupado. Esta noticia es tan nueva que nadie ha conversado del tema aún, digamos, ¿verdad? Pero estoy seguro que están todos muy preocupados, ¿verdad? Porque si esto deriva, por ejemplo, en un cambio de políticas económicas importante en los próximos años, eso puede impactar muy fuertemente en la economía en general y obviamente que el sector bancario depende de lo que pasa en la economía. Si a la economía le va mal, le va a impactar al sector bancario de manera directa. Entonces, obviamente, históricamente nosotros hemos pedido políticas públicas responsables, que se maneje bien la política fiscal, que se maneje bien el Banco Central, cosas que son muy importantes y que lo venimos haciendo bien en los últimos 15 años. Entonces se ha creado como una confianza en que el país funciona bien, que la economía se maneja bien, a diferencia de los 15 años anteriores que fue un manejo en periodos de inestabilidad política que fueron un mal manejo económico y que impactó mucho, ¿verdad? Ahora, para el sector, para usted como analista, económicamente hablando, ¿cuál fue el mejor periodo presidencial? ¿O el más beneficioso, para no decir el mejor? ¿Cuál fue, en qué periodo el sector bancario o el sector financiero tuvo un mejor trabajo, un mejor comportamiento y tuvo más afinidad con las leyes impuestas por el Ejecutivo? Yo creo que el periodo de mejor desempeño del sistema financiero fue empezó en el 2006 y terminó en el 2014, por ahí. En ese periodo el sistema financiero creció de manera extraordinaria, ¿verdad? ¿En serio? Sobre todo en gran parte de un gobierno de izquierda. Gran parte de un gobierno de izquierda. Increíble, ¿no? Lo que pasa es que realmente lo que impulsó toda la economía del país y también al sistema financiero ha sido el boom de commodities, los precios de las materias primas que nos beneficiaron tremendamente en ese periodo. Y ese periodo está compartido por la última etapa del gobierno de Nicanor. Y le tocó todo el periodo de gobierno de Lugo, que se benefició enormemente de esas ventajas, digamos, ¿verdad? Y cambió bruscamente, un año le tocó al gobierno de Cartes porque después un cambio muy brusco, una caída enorme en los precios de estos commodities hacia fines del 2014, cuando estaba empezando su gobierno, ¿verdad? Y desde ese momento hasta hoy estamos en un mundo que es muy complicado, donde los precios de la soja, de la carne ya no es lo mismo, y estamos sufriendo los impactos. Nos ha frenado. Como nos administramos bien en esos años también, hoy tenemos el colchón. Tenemos el colchón que lo estamos usando y que nos permite poder crecer en estos años difíciles, pero necesitamos hacer algunas reformas importantes para que este crecimiento se pueda prolongar en los próximos años en un escenario más difícil, ¿verdad? Bueno, se está trabajando ya por el nivel acusatorio. Seguro. No, pero en serio, se habla de Enrique Mineur, Edgar Acosta, Katia González, ya para presentar mañana a las 10 de la mañana. Y sí, yo espero que se maneje de la manera correcta y espero que no tengamos un gobierno de unidad nacional como el que tuvimos entre el 99 y el 2003. El 2003.
que fue catastrófico, ¿verdad? Bueno, perfecto. Don César, muchas gracias nuevamente por acudir al llamado del péndulo. No, por favor, un placer. Y a ustedes también por compartir este espacio de cada miércoles. Vamos a estar atentos, todos tenemos que estar atentos. Ojalá los políticos tomen decisiones sabias para este país. Hasta el próximo miércoles.